que nos oye afuera y que le compartimos palabra. Y ellos pues agradecen eso también, ¿verdad? Hay una palabra muy especial. Busque Romanos capítulo 1, versículo 18. Y no tenga pena de participar. Vamos a tratar de participar un poco en lo que vamos a ir exponiendo. Romanos 1, 18. En el 16, nosotros la vez pasada hablamos acerca de esto. No me da vergüenza anunciar la buena noticia, dijo Pablo, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para los que creen, ¿verdad? Para el judío que lo recibió primero y después para las demás naciones. En el verso 17 dice, ¿cómo dice en su versión? Porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Eso es lo que leímos, eso es lo que predicamos el domingo pasado, ¿verdad? Solo del 17 hablamos, que el Evangelio es la base del perdón de Dios, ¿verdad? Y eso se opera por la fe, y hablamos de Habacuc, y dijimos que ahí es donde está escrito esta frase, el justo por la fe vivirá, o al justo lo sostendrá su confianza en Dios. Y hablamos de ese tema, hay muchísimo que hablar, pues es la fe la que nos sostiene en esta vida, hermanos. Y todo lo que hagamos hay que hacerlo por fe y con fe. Levantarse con fe, dormir con fe, comer con fe, vivir con fe, cantar con fe, trabajar con fe. Dice la Biblia que todo lo que no proviene de la confianza en Dios o de confiar en Dios es pecado. ¿Qué le parece? Así que la fe está en todo, que se traduce como confianza que da la comunión con Dios. Así que al justo lo sostiene su confianza en Dios, ni siquiera su salario, hermano, que sirve el trabajo y el salario. Pero humanamente nosotros creemos y le atribuimos demasiada honra a las cosas terrenales, cuando en realidad la fe sostiene al justo. Elías comió por fe. Le llevaron comida a las codornices. El pueblo de Israel no trabajó 40 años, hermanos, y comió y bebió, porque Dios quería impregnar en sus corazones que la base de que ellos tuvieran todo lo demás, oiga bien, era que lo amaran a Él. ¿Eh? Tremendo, ¿verdad? Y aún así, después de 40 años de enseñanza, la mayoría de ellos fallaron, murieron en el desierto, no entraron a Canaán. Dios mío, a veces me cuesta creer eso. Cuánta incredulidad, cuánta idolatría. Y unos pocos llegaron, y los niños que eran niños, y los que siendo niños se hicieron adolescentes, esos entraron con Josué y Caleb. Mire qué tremendo, o sea, la mayoría no pasó el examen de la fe, de la obediencia, de la confianza en Dios. Así hoy en día pues cuesta con la gente, cuesta con nosotros, que no siempre estamos confiando en el Señor y estamos caminando por fe. Queremos sacar contabilidad de todo y no vivimos por la confianza en Dios. Pero esa es la que nos provee todo. Usted no podía trabajar en el vientre de su madre, yo no podía trabajar, yo no podía hacer nada. Recién nacidos, ¿quién nos sustentó? Dios puso gente, Dios puso a tu madre, a tu padre, Dios puso ayudas, Dios puso a tu tía, Dios puso a tus, qué sé yo a quién, pero es Dios actuando cuando nosotros ni siquiera podíamos caminar. ¿Nos morimos de hambre entonces porque no podíamos caminar? Entonces no se morirán en su vejez. Gracias. No estamos diciendo que ya está viejito, ¿eh? El punto es que esa fe es la que me tiene que acompañar toda la vida, hermano. El día que usted pierda la fe, lo ha perdido todo. Y entonces comienza a entrar los temores, la inseguridad, el aferrarse a, el buscar quién le dé,
¿Por qué? Porque no está confiando en que Dios lo sostiene. Y lo bonito de vivir en la fe es que uno vive más tranquilo, vive más reposado, vive alabando a Dios. Los nervios están tranquilizados, no vive en el estrés de la vida. Sabe que tiene un Padre, hay alguien que lo protege también. Entonces vivir así es mucho mejor. Y todos esos son los beneficios del 17, ¿verdad? De que al justo la fe lo protege, lo sostiene, le da de comer, lo viste, le muestra el amor de Dios. Al justo la fe lo fortalece. Ahora usted se imaginará y saque usted su propia conclusión y mensaje. ¿Qué pasaría pues cuál es el rédito de la incredulidad? Si este es el rédito de la fe que hablamos el domingo pasado, ¿cuál será el rédito de la incredulidad, de la vida lejos de Dios y lleno de incredulidad? Entonces usted se imaginará cuántas angustias se van a pasar en esa forma de vida, ¿verdad? Ahora bien, Pablo pasa al 18 y del 18 al 32 hay un pasaje muy significativo de la Biblia que nos habla, imagínese usted, desde aquel tiempo que Pablo lo dijo, nos describe acerca de las evidencias de Dios, y ese es el tema esta mañana, las evidencias de que Dios es real, versus la indiferencia y la degradación de la humanidad. Las evidencias de que Dios existe y es real, versus la indiferencia y degradación de la humanidad. Vamos a comenzar ahí en el 18 leyendo en el lenguaje sencillo, voy a leer. Dice, pero hay gente malvada. Es la primera frase. ¿Cómo dice en su versión? La primera frase. Porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo. Ok. Contra toda impiedad. Contra toda impiedad. O sea, ¿qué es impiedad? Contra toda maldad. Contra los impíos. Contra todo aquel que vive en la impiedad o en la iniquidad, que es la maldad humana. Mire cómo dice esta versión. Hay gente malvada. Eso es correcto, es cierto. Estaba viendo un video en el YouTube que en Costa Rica un costarricense mató a balazos a un vecino nicaragüense. Ya se la traía desde hace ratos. Y me decía el pastor Cajina que hay una gran rivalidad en Costa Rica con los nicaragüenses. Hay como 1 millón de nicaragüenses viviendo en Costa Rica, me decía él. Y se fueron hace años en busca de trabajos, muchos han prosperado, han progresado. Y de repente pues se ve en el video una discusión entre los dos, se agarran a puñetazos, pero antes de que se diera la discusión, se ve en la cámara como el otro, detrás de un pickup, carga la pistola, se la guarda, sale, discuten, comienzan los puñetazos, empuja al otro y saca la pistola y le vacía el cargador. Ya está capturado, lo van a procesar y no sé qué más pueda pasar, pero uno se queda, Dios mío, cuánta maldad hay en el mundo hoy en día. Eso no sucede solo fuera del país. Recuerdo hace años ahí en la Cima 2 que un vecino militar mató a otro por el parqueo. ¿Qué le parece? ¿Hasta dónde hemos llegado? Hay gente malvada, dice Pablo, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. O sea, estos tapan el sol, la luz, y Dios que vive en el cielo está airado con ellos. Ese es el primer análisis que hace Pablo aquí. O sea, hay gente, hermanos, que es tropiezo. Y estos que son tropiezo para que otros conozcan de Dios, llevarán un juicio mayor. Porque cuando dice que Dios en el cielo está airado con ellos, ¿qué significa? ¿Que los va a premiar? No. Que un día recibirán un castigo más intenso por haber engañado a la humanidad,
por haber ocultado la verdad. Y eso lo han hecho muchos líderes religiosos, por cierto. Mucha gente en la política. Muchas personas en el mundo científico. Ahí estaba viendo una foto del telescopio James Webb, el último que han hecho, que dice: acabamos de fotografiar la galaxia más lejana del universo. No sé cuántos millones de años luz. Imagínense, pensar en la cantidad. Tal vez alguien no lo sabe. Un año luz es la distancia que recorre la luz en 12 meses. Y la luz viaja a 300.000 kilómetros por hora. En un año, ¿hasta dónde llegamos entonces? Pues esa está a millones de años luz. ¿A qué distancia estará? O sea, el universo es grandísimo, como su creador, ¿verdad? Amén, así es. Porque la Biblia dice: los cielos te hablan, los cielos cuentan de qué es capaz Dios. Cuentan la gloria. Ajá, eso es, la gloria es la capacidad de Dios. Entonces hay gente que a propósito esconde la verdad, o ha sido influenciada por el diablo para enseñar cosas fraudulentas. Verso 19, esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, o tendría acceso a saberlo, dice Pablo, pues Dios mismo se los ha demostrado. ¿Por medio de qué? Verso 20, por medio de lo que Dios ha creado. Todos podríamos conocerlo. Podríamos comenzar por la botánica, podríamos comenzar por los principios de la flora, de los arbolitos, de las flores, del aroma de las flores, de la belleza de las flores, hermanos. Hay una flor, ¿cómo es que se llama? Una que la ponen en los árboles, que cuelga. No, es una flor grande. Orquídea, gracias, Lorenz. Una, vaya, esa es una, ¿eh? Hay unas tan preciosas, tan hermosas. Ahí en la colonia a veces salgo a caminar y hay una en una casa afuera, morada. Pero si uno la ve detenidamente, el diseño, todo lo que agarres, las estrellas, el espacio, el mar en algunos lugares que es agua, por cierto. El mundo de los peces a colores que hay en algunos lugares abajo del mar. Por donde agarres la creación, se da cuenta uno que debe haber un ingeniero detrás de eso, ¿verdad? Solo el ser humano le atribuye a la nada, oigan, o a una explosión, el diseño de la creación. ¿Por qué no le atribuyen a una explosión la construcción y el diseño de los centros comerciales y de las casas y de los muros? Ah, esta casa la creó una explosión. Ah, qué bueno. Quedó bonita. Es un insulto a Dios. Decir no hay Dios. Esto fue creado por una explosión y por el efecto de la evolución. ¿Verdad? ¿Sí? Más que una explosión destruye. Correcto. Pero ¿cómo la gente cree esas cosas, verdad? Ajá. ¿Por qué las creen más que la verdad? Eso es lo que está hablando Pablo aquí, miren. Esa gente sabe, dice, lo que Dios es, lo que Dios ha creado. Mientras más investigan el ADN del ser humano, por donde agarremos, nos vamos a dar cuenta de las maravillas de Dios. La nieve. Job hace miles de años, cientos de años, dijo Dios a Job: observa la nieve y dime ¿cómo fue que le dijo? Si tú has considerado, si conoces, pues, los misterios de la nieve, le dijo. ¿Y cómo si? Imagínate la nieve cuando está nevando, a lo que hemos logrado ver es en otros países cuando cae la nieve, un montón de copos de nieve, y ninguno se parece a otro.
no hay un copo repetido. Al verlos microscópicamente, no hay uno repetido, ¿verdad? Y uno puede agarrar así, porque yo lo hice, ¿verdad? En la mano, que me caigan así varios, y son diferentes. A simple vista. A simple vista, cada copo de nieve no se parece al otro. Y en Tiene el, puntas ajá, diferentes. y en el microscopio se ve, todos son hexagonales. O sea, 6 lados, ¿verdad? Pero no todos tienen la misma forma. Y una forma que agarra como que lo han construido, hermano. Una maravilla. Y lo que están diciendo los científicos es, así es que la temperatura en ese lugar y zona donde cayó, o según la distancia que recorrió, así es la figura que agarró. ¿Explique eso? El diseñador. No se puede explicar. El diseñador Entonces, creó todas las cosas. donde agarremos, Él sabe cómo hacerlo. Donde lo agarremos, Dios se predica. Es lo que está diciendo Pablo. Tienen la predicación de Dios en la creación. Pueden ver su poder. Saben de Dios, pero no lo respetan, dicen, ni le dan gracias. No piensan más que en maldades y tonterías. Ese es el verso 21. Maldades y tonterías hay en la mente de él que no conoce a Cristo, del mundo, ¿verdad? Dios y sus atributos están evidentes por la creación, no hay excusa. Entonces el ser humano viene y se abraza con el diablo y agarra teorías humanas o cosas del infierno, porque quiero decirle que el diablo es catedrático, hermanos. El diablo es catedrático. Él enseña en las universidades también. Él habla de sí mismo. Sí, un hermano una vez Dios le mostró a un hermano, que yo creo que es uno de los que va a ver este video, le mostró, y de hace años él me contó, él era catedrático de varias universidades, y me dijo, un día tuve un sueño, que llegué a una universidad de aquí de El Salvador, me dijo el nombre, que tiene 5 pisos, un edificio. Y entonces yo entré al primero y de repente los alumnos no estaban, lo que había eran demonios pequeños. Entré al segundo nivel porque yo había olvidado la llave de mi carro, y entré al segundo nivel y después ahí habían otros más fuertes. Entré al tercero y habían otros seres más fuertes, y así entré al cuarto y me hicieron la guerra, y en el quinto me quisieron matar y eran unos osos grandes, con grandes dientes y leones. Y entonces ahí luché contra ellos, fíjense, luchamos un buen rato y los vencí, porque Dios me dio fuerza, y agarré la llave del carro en el escritorio y le dije a mi hermano, salite de aquí, vámonos, le dije. Pero lo que no me cuadraba, me dijo él en aquel entonces, hace varios años, es por qué soñé eso en la universidad, Después el Espíritu Santo le habló y le explicó, porque él interpreta lo de Dios, el Espíritu Santo. Y le dijo claramente que el diablo opera en la enseñanza y en la ciencia humana, y que él siembra sus semillas en muchos lugares donde hay conocimiento humano. Así lo dijo también Pablo cuando llegó a Éfeso, cuando conoció a los griegos. Todos los griegos estaban cegados por su gloria y su conocimiento, y estaban llenos de ídolos. ¿Se acuerdan? Y Pablo dijo, predicó en el Areópago, pero nadie se convirtió, solo el encargado del Areópago. Es un hombre humilde, no estudiado quizás tanto como los grandes sabios de Grecia, pero esa sabiduría los tenía tontos. Porque la sabiduría humana, hermanos, dice la Biblia que es natural, es animal y es diabólica. O sea, la sabiduría sin Dios. ¿Qué dice Proverbios 1:7? El principio de ser sabio es el temor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Solo es el principio. Decir, creo en Dios y tengo temor de Dios. Respeto a Dios, no es miedo, es respeto. Respeto a Dios y creo en Él. Ahí entró la puerta de la sabiduría. ¿Sí?
estaba escuchándote ese sueño que tenía 5 niveles el edificio y se nota que cada nivel va aumentando. Va aumentando. El punto diabólico. Va aumentando la Eran resistencia. los estudiantes al primer año de la universidad. Exacto. Y la enseñanza diabólica es pequeña, poco. Exacto. Pero cada nivel va aumentando. Exacto. Salen graduados con un conocimiento contrario. Sí. Conocemos casos, ¿verdad? De gente que en sus últimos años, catedráticos de Europa y de otros lugares y regiones ateas o llenas de lujurias terrenales, son los más sabios. ¿Se acuerdan de este científico que murió, que estaba todo torcido? ¿Cómo? Stephen Hawking. Él se casó, ahí aparece en Netflix una historia de él increíble. Se casó con una mujer cristiana evangélica que le habló de Dios toda su vida. Y el hombre, como a los 23 años, comenzaron a decirle: mire, usted tiene una enfermedad que lo va a ir torciendo. Y lo más que va a vivir, unos 10 años, 5 o 10 años. Prepárese. Y Dios en su misericordia, yo así lo interpreto, él murió como a los 70 y pico de años. Le dio mucho tiempo. Mucho tiempo le dio. Y el hombre era considerado un sabio por sus teorías. Una de ellas, él era muy investigador, pero no le atribuyó la gloria a Dios, ¿me entienden? Aquí está en el pasaje que Pablo está diciendo, la gente sabe lo que puede saber acerca de Dios por medio de lo que Dios ha creado. Él era muy estudioso del universo, de las leyes del universo, del reloj del universo, un reloj exacto, ¿verdad? Y cuando le preguntaban cómo se sostiene el universo, decía él, la respuesta era bien sencilla. Bíblicamente hablando es por la voz de Dios. La voz de Dios creó y puso el universo en movimiento. Su voz y su poder lo sostienen. Pero él decía, no necesita a Dios el universo, decía. Se sostiene él solo y a sí mismo. Y no necesita la intervención divina. Ahora que le permite. Santo Dios. Pero ¿quién lo puso así? Es lo que no sabemos, decía. Como la exactitud del Big Bang. Y puso todo en un momento dado en movimiento. ¿Sabe qué decían los de la NASA hoy, actualmente? Que con ese telescopio, que vale millones de dólares, hermanos, con un espejo grandísimo, bañado en oro, han gastado lo máximo. Porque ellos dijeron, dos cosas dijeron. Una la dicen pública, la otra no. Una es, queremos ver el inicio del Big Bang. O sea, tiene que estar grabado en el tiempo, la explosión, ¿verdad? Entonces hallaron un día de estos la galaxia más antigua y no está explotada, ¿verdad? Y la otra cosa, ellos pensaban ver las cosas espirituales y, de ser posible, ver el borde de Dios, si acaso existe ese. Ver, pues, llegar al borde del universo. Y de ahí para allá a ver qué hay. Eso es lo otro que quieren ver. Así que, mire conmigo 2 de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. El diablo es un catedrático, ¿verdad? No todo catedrático es del diablo, por supuesto. Y no todas las personas que tienen sabiduría, el diablo se las ha provisto. Ya dijimos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero cuando no está Dios de por medio, y como estábamos diciendo de ese sueño, hay niveles donde el diablo trabaja. Y en los últimos años, como bien decía mi papá, la semilla del enemigo es más fuerte. Y entonces muchos estudiantes de distintos índoles o carreras salen más incrédulos. Salen con ideas, claro, no han leído mucha Biblia, no han incursionado en la oración, no han tenido experiencias sobrenaturales con Dios. Entonces, no lo conocen o muy poco lo conocen las Escrituras y entonces absorben toda la mentira que se les enseña, ¿verdad? Pero mire qué dice ahí, 2 Corintios 4, versículo 3 y 4. Mire lo que dice el apóstol Pablo
cómo trabaja el diablo. Dice, por medio de Cristo, 2 Corintios 4, versículo 3, dice, los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como una luz